¿Qué tal? Mi nombre es Juan Tercero y bienvenidos a su canal Regresando a la Biblia. Nos da mucho gusto que nos pueda acompañar nuestros hermanos que nos están sintonizando. Nos da alegría el que podamos compartir y leer juntos la palabra de nuestro Dios y así dejar que nuestro Dios sea el que nos enseñe siempre el camino que debemos andar y pues sus mandamientos que debemos de seguir. Nuestro Señor Jesucristo nos dice pues de que sus mandamientos no son gravosos, así que es posible llevarlos en nuestra vida siempre y cuando tengamos la disposición de hacerlo. Así que Dios me los bendiga a todos ustedes y vamos a dar inicio ahí en Proverbios capítulo 11, versículos del 1 en adelante, no sin antes hacer una pequeña oración. Así como estamos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Oremos. Padre Santo que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, en esta hora venimos delante de usted, en primer lugar, para agradecerle por este día que usted nos ha regalado. Gracias porque usted nos cuidó en el trabajo, porque podemos llegar a nuestro hogar con bien, con felicidad y no nos pasó nada malo. Señor, le agradecemos por la salvación que tenemos en su Hijo Jesucristo y le suplicamos que nos preparen esta noche para poder estudiar un poco de su palabra y para poder ser más sabios que el día de ayer. Señor, también oramos por nuestra hermanita joven Esther, que se encuentra hospitalizada, hija de nuestro hermano Jaime Contreras, evangelista en el Distrito Federal. Le suplicamos, Señor, que usted sea con ella, que usted la sane, Señor, del cáncer que tiene. Para los hombres puede ser imposible algunas enfermedades, pero para usted todo es posible. Esto se lo suplicamos muy humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a abrir, como les había dicho, ahí en Proverbios, capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, siguiendo con la lectura del contraste entre el justo y el malvado. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios ahí en Proverbios 11, del 1 en adelante. Dice el versículo 1 del capítulo 11. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. En pocas palabras, a nuestro Dios le da abominación. Él se enoja mucho cuando cometemos fraude o chanchulla, como decimos luego en México, cuando hacemos las cosas debajo del agua. Nos dice la palabra de nuestro Dios ahí que el peso falso es abominación de Jehová. Por ejemplo, recuerdo yo cuando estaba más pequeño y cuando le entra a uno pues la cosquillita de querer desde pequeño ganarse algunos centavos. Recuerdo que empezaba yo a recolectar botes, latas, digamos, de las cocas que se encontraba uno en la calle o que uno utilizaba y luego las tiraba, pues yo las juntaba y luego iba a reciclarlas para que me dieran algo. Pero después me enteré por ahí de algunas amistades, compañeros de la escuela, que lo que hacían algunos es de que al aplastar el bote le ponían pues piedras ahí en los botes y luego la aplastaban, no grandes, pero pequeñas para que pesara más ahí en la balanza y de esa forma obtener unos centavitos más. Un ejemplo tan fácil, un ejemplo digamos tan sencillo de entender, pero que desde la niñez o desde la juventud, esto es lo que la sociedad nos dicta, hacer trampa, hacer chanchulla. Por eso el dicho que se dice comúnmente en México, el que no tranza, no avanza. Pero para el cristiano no debe ser así. El cristiano debe de confiar en nuestro Dios, que si uno hace la voluntad de Dios y vive una vida honesta, a lo mejor al parecer puedan tener más cosas materialmente los que hacen chanchulla, fraude, puedan tener más cosas materiales como carros, cosas electrónicas o la tecnología, una tele más grande, una computadora mejor, pero si lo han obtenido esas personas de una forma incorrecta, haciendo fraude o en el mercado negro o qué sé yo, la palabra de nuestro Dios nos dice que eso no agrada a nuestro Dios. Tarde o temprano, pues quizás no va a prosperar a esas personas, a lo mejor van a tener algo por un rato pequeño, pero después el Señor se los va a quitar. Es mejor lo poco, pero honradamente, porque no debemos hacer enojar a nuestro Dios. Por eso se nos dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Entonces, el consejo, el mandamiento es hacer las cosas derecho, siempre derecho, y Dios nos va a bendecir. Versículo 2, sigue diciendo la palabra de nuestro Dios ahí. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Hablábamos hace poquito, unas semanas atrás, el tema del orgullo.
Está grabado ahí en el canal de YouTube, Regresando a la Biblia, así se titula, El orgullo. Y veíamos cómo la soberbia, cuando entra en el corazón de la persona de uno, la altivez entra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, es nuestro estilo de vida. Vemos cómo es una vida muy miserable, ya que la persona altiva, pues realmente tiene pues baja autoestima. Alguien podría pensar, pues cómo va a tener baja autoestima si se mira muy altanero, muy soberbia la persona, pero es un mecanismo de defensa. Y cuando alguien, mis hermanos, vive con la soberbia, pues es una forma muy triste de vivir, porque va a desarrollar rencor, amargura, y nunca va a poder vivir feliz esa persona. Nunca va a poder agradecer las bendiciones que sí tiene, porque siempre va a querer lo que los demás tienen y la soberbia no le va a poder hacer ver todo lo que el Señor le ha dado en su vida. Por supuesto, nunca va a querer perdonar a los demás y por ende esto le va a hacer daño físicamente, mentalmente, psicológicamente. Así que el cristiano no debe ser orgulloso, no debe ser soberbio, no debe ser altivo, ya que es una enfermedad del corazón que nos va a traer grandes consecuencias negativas. Por eso se nos dice ahí que cuando viene la soberbia también viene la deshonra. Una persona que tiene soberbia no va a vivir honradamente, va a vivir en deshonra, una vida totalmente miserable. Dice, mas con los humildes está la sabiduría. Una persona, por muy inteligente que sea, por muchos estudios, doctorados que tenga, si es humilde, la palabra de nuestro Dios nos dice que ahí va a estar la sabiduría. La sabiduría no es aquella que la obtenemos yendo a una escuela secular, no es una carrera terminada, que esto de por sí no es malo y uno debe de terminar la carrera, de esforzarse por terminar y poder pues tener algo que ofrecerle a la familia para poder salir adelante en esta vida. Mas sin embargo, lo malo es cuando creemos que ahí únicamente está la sabiduría, lo cual no es así. La sabiduría viene única y exclusivamente de parte de nuestro Dios. Uno puede ser muy sagaz, pero eso no ser sabio. La sabiduría únicamente viene con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Es por eso que personas que quizás no tengan muchos estudios en los ranchitos o nuestros abuelitos fueron más sabios muchas veces que las personas que conocemos ahora con el bachillerato, con el doctorado, vivieron de una forma más sabia. ¿Por qué? Porque se guiaron únicamente por los preceptos de nuestro Dios. Así que mis hermanos, pues el consejo y digamos los mandamientos de nuestro Dios, según lo leemos aquí, es ser humilde. Cuando alguien es humilde, el Señor nos va a exaltar y es lo que queremos, que Dios nos exalte, no las personas. Las personas ahorita nos exaltan y mañana van a hablar de nosotros a nuestras espaldas, pero cuando nuestro Dios habla bien de nosotros, imagínense qué honra es esta. Nos dice que va a ser algo fenomenal en el día final cuando nos va a presentar ante su Padre, pues como personas leales, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La humildad es esencial a nuestras vidas. Sigue diciendo ahí el versículo 3, la palabra de nuestro Dios. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. De esto también ya habíamos hablado, y esto es algo muy fácil de entender. Una persona perversa, una persona que anda siempre metida en las cosas malas, pues se le acorta su vida. El que anda en el crimen organizado va a terminar pues con balas en su cuerpo. El que roba, pues probablemente no termine bien. ¿Cuántos videos no hemos visto ahí en el internet o en las noticias cuando pues algunos jóvenes quisieron robar una tienda de autoservicio o de digamos, de conveniencia como el Oxxo, puede ser en México o acá en Estados Unidos, pues hay infinidad de tiendas de este tipo en la gasolinera. Pero al querer robar unas cuantas cervezas, el dueño tenía un arma por ahí, se defendió y mató a los muchachitos de 17, 18 años. No estamos diciendo que sea correcto esto, pero sí estamos diciendo en lo que puede terminar la persona cuando anda metida en cosas incorrectas. Por eso nos dice ahí, la integridad de los rectos los encaminará, van a tener un camino correcto, nos encaminaremos pues hacia el cielo al hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero, dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Ellos solos se van a destruir. Como decía mi abuelito, me acuerdo mucho siempre de esta frase, el hombre no se muere, el hombre se mata. Y generalmente así pasa. Cuando no hacemos la voluntad de nuestro Dios, uno mismo busca nuestra propia destrucción.
Versículo 4 sigue diciendo, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Sigue diciendo exactamente lo mismo. Está pues eh, quedando o dejando muy en claro esto. ¿De qué le sirve a la persona que tiene mucho dinero pero que lo obtuvo de manera incorrecta en el crimen organizado, robando, secuestrando, digamos, saqueando bancos? ¿De qué le va a servir en el día de la ira toda esa riqueza? De nada. No va a poder decir, mira Dios, te doy tanto y me dejas entrar al cielo. Ni en la mente puede pasar eso de una persona. Por eso se nos dice que no van a aprovechar nada las riquezas en el día de la ira, más la justicia librará de muerte. ¿Qué es, digamos, nuestra moneda que podemos utilizar en el día final para entrar al cielo? La justicia. La justicia dice que va a librar de muerte, nos libre de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Pues cuando Dios va a lanzar al lago de fuego todos aquellos que no aceptaron a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso nosotros debemos de practicar la justicia, como decía el apóstol Pablo ahí en Romanos, ser siervos de la justicia, hacer siempre lo justo, hacer el bien y no mirar a quién, hacer los mandamientos de nuestro Dios, porque al final de cuentas, en el día de la ira, esto nos librará de muerte. Pensemos en esto, pensemos y meditemos en esto. Versículo 5 sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Sigue diciendo que la justicia va a enderezar nuestro camino. Una cosa interesante que nos dice aquí y lo que deja ver es de que la persona cristiana, la persona que ya ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, no quiere decir que nunca va a fallar, no quiere decir que nunca va a cometer errores. Por supuesto, somos humanos y mientras estemos en esta tierra vamos a caer aunque no lo queramos, pero se nos dice que la justicia del perfecto enderezará su camino. Así como una persona que se dedica a componer carros chocados, el enderezado y pintura que se le conoce acá en México, bueno, así la justicia, cuando leemos la palabra de nuestro Dios y la practicamos, nos endereza nuestra vida. Los choques que tengamos, las caídas que hayamos hecho, las cosas incorrectas que hayamos practicado, la justicia nos va a enderezar al justo, al que busca hacer la voluntad de nuestro Dios. Mas el impío por su impiedad caerá. Él solito busca la ruina. Muchas veces el impío le echa la culpa a Satanás. Es que Satanás me hizo caer. Pero muchas veces ni siquiera Satanás tuvo nada que ver en eso. Él solo fue a buscar su ruina. Así que tengamos cuidado, mis hermanos y mis amigos, a siempre practicar la voluntad de nuestro Dios. Nos guste o no, nos parezca o no, nos convenzca o no en el instante, debemos de hacerla en el momento, ya que eso es fe. Fe es creer en algo que no vemos, en algo que no podemos ver el futuro, pero la fe es la que nos va a librar en el día final. En el versículo 6 sigue diciendo que la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Una persona que continúa haciendo lo malo va a quedar atrapada finalmente. Aquella persona que dice, ya yo nada más un trago al alcohol, un poquito de droga, un poquito de, digamos, de marihuana, después no la pueden dejar. Quedan atrapados. ¿Por qué? Porque es algo que se metieron poquito, pero después no se pueden salir. Es por eso lo importante, mis hermanos, de ni siquiera probar poco, porque el que prueba poco no sabe si va a quedar atrapado o no. Es por eso que absolutamente nada, un poco de levadura leuda toda la masa. Es por eso que hay que cerrarle la puerta completamente al pecado, no dejarlo entrar a nuestras vidas, porque después no vamos a saber si vamos a poder controlar o no aquella situación. Y si es malo, definitivamente ni siquiera poco es bueno. Versículo 7 sigue diciendo, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Es una cosa cierta y triste a la misma vez. De veras que yo no sé si a usted le ha tocado, pero no hay funeral más difícil para mí que he dirigido que el de una persona que no era cristiana, que murió en mal caminos, lejos de nuestro Dios, apartado de Jesucristo. ¿Qué dice uno?
pues lo que siempre hago yo es dirigirme mejor a los que nos están escuchando. Es mejor predicarles a todos ellos que tienen la oportunidad de aceptar a Cristo. Pero es bien difícil, mis hermanos, el poder pensar que una persona está descansando en paz cuando en realidad uno sabe que si no aceptó a Cristo como su Salvador, lo está haciendo. Por eso se nos dice, por eso es algo duro, pero se nos dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 7, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza está mientras uno está vivo. Mientras haya vida, hay esperanza, como después decimos nosotros, pero una vez muerto, se sella el destino completamente, ya sea a un lugar de descanso o a un lugar de tormento, esperando el juicio final. Así que, mis hermanos, por favor, no pasemos la oportunidad de arrepentirnos si sabemos que estamos mal, si sabemos que hemos pecado y no queremos arrepentirnos por el orgullo, debemos de hacerlo hoy mismo, porque no sabemos el día de mañana vamos a amanecer. No sabemos si en la noche venga Jesucristo o dejemos de existir. Pensemos en esto. Versículo 8 sigue diciendo, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El justo, la persona que hace lo correcto, al final de cuentas va a ser librado de la tribulación, de la angustia. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Dice la palabra de nuestro Dios que el rico estaba siendo atormentado, tribulado, estaba, digamos, en la tribulación, en la angustia del tormento. Él suplicó a Abraham que pues pudieras tan siquiera mojar la punta del dedo digamos, de Lázaro para que fuera tan siquiera ponerlo en su lengua y pudiera saciarse un poco ese tormento, esa sed que tenía. Pero se le dijo que no se podía hacer nada, que había un abismo entre ellos, que los del lado, digamos, de descanso, donde estaban en el seno de Abraham, no podían pasar al tormento, ni del tormento al seno de Abraham. Mis hermanos, debemos de recapacitar cómo estamos delante de nuestro Dios. En cualquier momento puede llegar el llamado para ponernos a cuenta con nuestro Dios y cómo estamos delante de Él. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Por eso se nos dice de Judas que fue a su lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Es la pregunta. Esa es decisión nuestra. Nosotros elegimos a dónde entrar. Al cielo, si aceptamos a Jesucristo y seguimos sus mandamientos y perseveramos hasta el final, o al tormento eterno, si lo desobedecemos, si no hacemos sus mandamientos, si no lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. La elección es suya, la elección es mía. Debemos de elegir lo correcto. Sigue diciendo en el versículo 9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Debemos de tener mucho cuidado con las personas hipócritas, con la persona que nos dice algo con sus labios, pero con sus acciones hace otra cosa. Los que nos traicionan, los que hablan atrás de nuestras espaldas, los que están esperando a que nos volteemos para que nos den la puñalada con lo que dicen, con los chismes, con el levantarnos falsos y todas estas cosas. Si uno conoce a alguien así, es mejor decir adiós. Como decimos en México, más vale decir aquí corrió que aquí quedó, porque no podemos permitirle abrir nuestro corazón a este tipo de personas. Debemos de instarles a que cambien, eso sí, pero de eso a que nosotros elijamos a que sean nuestros amigos, por supuesto que no. Por eso usted que me está escuchando, debemos de elegir bien nuestras amistades, aún, y esto es triste, pero es real, aún dentro de la misma iglesia. Porque recordemos que a la iglesia pues entran todos, a la red entran todos, pero aún dentro de la misma iglesia debemos de elegir bien a nuestras amistades. A nadie nos gustaría tener un amigo que después pues nos vaya a traicionar, que sea hipócrita, que vaya a hablar mal de nosotros y luego vaya a contar nuestras intimidades más adelante a personas que no tienen la necesidad de saberlo. Y vamos a hablar de esto más adelante. Pero sigue diciendo la palabra de nuestro Dios ahí en el versículo 10, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Es algo triste, pero es algo real. Salomón nos está diciendo simplemente lo que es. Nos está simplemente diciendo que cuando
un impío ya no está con vida, por ejemplo, un secuestrador, un violador de niños, una persona que mataba al inocente, digamos, alguien que hace lo malo, cuando finalmente perece, pues aunque no lo quiera uno muchas veces piensa y dice, caray, bueno, pues no quisiera uno, ¿verdad? Porque la muerte no se la desea uno a nadie, pero si así pasó, bueno, pues ya es uno menos, pensamos. Y es lo que nos está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios. Dice más, cuando los impíos perecen, hay fiesta. ¿Qué pasa cuando las personas malas finalmente cesan de ser en esta vida? Pues de perdido hay más tranquilidad, un poco más de tranquilidad. Uno no quisiera eso, como vuelvo a repetir, uno quisiera mejor que se compusiera, por eso uno está en contra de la pena de muerte. Mas sin embargo nos está diciendo lo real. Cuando una persona impía muere, por ejemplo, cuando murió Hitler, pues dejó de hacer tanto daño a la humanidad, el genocidio que estaba llevando a cabo en contra de los judíos. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de personas somos nosotros? ¿Se van a alegrar cuando muramos o nos van a extrañar? ¿Van a tener un buen recuerdo de nosotros o van a decir, bueno, pues caray, pues no quería que pasara, pero pues ya mejor que descanse en paz? Como una anécdota que mi papá platicaba acerca de un esposo que era muy malo con su esposa, la golpeaba, la engañaba, le decía palabras incorrectas siempre, la subajaba, y ya de viejitos pues murió él, y la viejita cuando estaba ahí en la tumba le dice, ay Pánfilo, aquí yaces y yaces bien. Entonces se voltea la viejita y se va a descansar un poco del martirio que le estaba dando su esposo. Qué triste cuando nuestra esposa pudiera pensar eso de nosotros. Es mejor que nos portemos bien y que seamos cristianos fieles a nuestro Dios, que tratemos bien a nuestra esposa, a nuestros hijos, para que de esa forma pues no vayan a pensar de esta forma. Pues sería mejor que ya partiera de este mundo porque somos malvados, malos, groseros, algo que debemos de meditar y de tener muy en cuenta en nuestra vida. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el versículo 11, dice, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Es exactamente lo que estamos hablando. Cuando hay tranquilidad, hay paz y armonía, inclusive en nuestra ciudad, pues es porque hay personas buenas, es porque hay personas que quieren hacer las cosas bien. Pero cuando empiezan las personas a hacer lo malo, a secuestrar, a matar, a hacer las cosas incorrectas, nos dice que la ciudad misma va a ser trastornada. Y no solamente la ciudad, mis hermanos, muchas veces en la misma iglesia. Solamente falta que uno o dos hermanos o personas empiecen a, pues, a meter cizaña, a ser rencillosos, a hacer que se peleen los hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces toda la iglesia puede irse de cabeza. Pero cuando esos hermanos finalmente ya deciden irse, muchas veces podemos ver la diferencia, la paz y tranquilidad. No es nuestro deseo. Nuestro deseo es de que cambien y que, digamos, puedan hacer ahora las cosas bien, pero simplemente nos está diciendo la realidad. La pregunta es, ¿qué tipo de hermanos somos nosotros? Que le damos, digamos, alegría a nuestros hermanos, les damos ánimo, los animamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, los hacemos sentir bien, o somos personas que pues no quieren juntarse con nosotros porque somos rencillosos, porque somos personas que pues simplemente estamos en discordia con los demás. Algo para meditar. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios ahí en el versículo 12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Acuérdense lo que Santiago nos dice, y esto lo mirábamos en Matamoros el domingo, acerca de la ira. También es un tema que tenemos grabado allí en YouTube. Se llama Cómo manejar la ira y el enojo. Santiago nos dice que el Señor pues nos ha dicho que debemos de ser tardos para hablar, tardos para airarnos. Por eso el Señor nos ha dado dos orejas y una boca, para escuchar más y hablar menos. Pero generalmente uno lo hace al revés. Primero se enoja, después habla, barre y trapea a la persona, expresa palabras incorrectas y después ya quiere uno escuchar. A ver, ¿cómo estuvo bien la situación? A ver, si me pudieras explicar bien, pero después de que uno estalló,
Después de que uno ya dijo todas las palabras incorrectas, subajó a su prójimo y nos dice que esto es incorrecto, esto es de necios. Es por eso que debemos de callar, de escuchar primero cómo estuvo la situación y no irnos, digamos, y hacer, pues, no prejuzgar antes de ver bien cómo estuvieron las cosas. Algo para meditar en nuestra vida. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, ahí el versículo 13, dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿A quién no le gustaría tener un amigo o una esposa o un esposo o un hermano que tenga esa característica? La persona fiel dice que lo guarda todo. Cuando le contamos algo de mucha confianza, no lo anda divulgando a los demás, sino que lo guarda, digamos, nuestro secreto más íntimo, no lo anda divulgando a todo mundo y puede darnos un buen consejo, pero sin lastimar nuestros sentimientos. Qué hermoso tener un amigo así, una amiga así. Qué hermoso poder tener un esposo que pues no anda contando nuestras intimidades, o tener una esposa que guarde nuestro secreto, lo más íntimo de nosotros. Qué hermoso, alguien fiel, alguien de espíritu fiel. El cristiano debe ser de espíritu fiel. Si tenemos un amigo que nos ha confiado algo, no debemos de divulgarlo por todo mundo, porque a nosotros no nos gustaría esto. Entonces, ¿por qué lo hacemos nosotros? Y luego nos quejamos de que yo no tengo amigos, ¿por qué no me tienen confianza? Pues debemos de pensar si estamos diciendo o estamos haciendo chisme de todo lo que nos dicen que no digamos. Como la frase en México que tenemos. Mira, manita, mira, yo no estoy para decirlo, ni tú para saberlo, pero... Y soltamos toda la sopa, como luego decimos. Pues después ya no nos van a tener confianza. Nos dice el versículo 13, el que anda en chismes descubre el secreto. ¿Es usted chismoso? ¿Es usted chismosa? ¿Soy yo chismoso? Como dice por ahí la frase que leí hoy, el chisme es algo que todos practicamos, pero que nadie acepta que lo practica. El cristiano debemos de abstenernos, aunque el chisme sea sabroso, aunque como humanos queramos saber más y nos dé cosquillitas el oído por querer saber. Acuérdense, como siempre dice mi tío Elías, siempre hay dos tipos de chismosos, el activo y el pasivo. El activo es el que lo divulga a todo mundo y el pasivo, pues, es el que no dice el chisme, pero está bien entrado, bien concentrado escuchando. Dice, a ver, quiero más. ¿Y qué pasó? ¿A poco? No. Yo no creo que haya pasado eso. Yo no creo. A ver, ¿a poco sí? A ver, ¿cómo estuvo? Y empieza uno y le gusta y está ahí pasivo, pero como quiera chismoso. Así que debemos de tener cuidado de no ser ni un chismoso activo ni un chismoso pasivo. Es mejor, si nos están contando algo de algún otro hermano o de alguna otra persona, pues contestarles con valentía, pero también con sensatez, ¿verdad? No, no de una forma incorrecta, pero sí decirle, mira hermano, mira hermana, pues ¿por qué no se lo dice mejor a él? O ¿por qué no se lo dice mejor a ella? Porque, pues, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué gano yo con saber lo que me lo cuente a mí? Yo no voy a solucionar eso, hermana, así que mejor, mire, cuénteselo a él. Y de esa forma podemos ayudar a la persona que cae, pues, en esta debilidad del chisme. Versículo 14 sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Alguna vez nos hemos sentido frustrados, con ansiedad, por no saber qué hacer? ¿Qué hacer cuando no se sabe qué hacer? Bueno, es ahí donde entran los consejeros sabios. Nuestras amistades, bueno, pero tienen que ser amistades sabias, cristianos. ¿Qué consejo nos va a dar uno del mundo cuando le digamos, oiga, oyes, pues mira, trabajé ayer hasta la 1 de la mañana, el sábado, tengo mucha flojera de ir al culto mañana domingo? Si le contamos esto a una persona que no es espiritual o no es cristiana, ¿qué consejo cree que le va a dar? Pues no es para tanto. A ver, ¿cuántas veces has faltado en todo el año? Ninguna. Pues mira, una no es ninguna, no hay problema. Dios entiende que tienes que ir a trabajar. Dios entiende que pues tienes que sustentar a tu familia. ¿Qué consejo nos va a dar alguien que no es cristiano, alguien que no es espiritual?
Por eso debemos de tener cuidado a las amistades que elijamos para que nos den un consejo bueno. Debemos de obtener consejos, pero debemos de saber bien de quién estamos obteniendo esos consejos. Algo muy interesante, pero que también debemos de practicar, mis hermanos, abrir nuestro corazón para obtener consejos. Porque cuando uno dice yo las puedo de todas, todas, yo no necesito consejos, yo no necesito que me digan qué tengo que hacer, muchas veces vamos a equivocarnos porque no quisimos ser humildes y aceptar un consejo. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, versículo 15, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. ¿Se acuerdan del tema que dimos del no endeudarse? Este también ya lo tenemos grabado en YouTube. Si no lo ha visto, pues muy recomendable, el no endeudarse. Nos sigue diciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es el pago? La consecuencia de la persona que sale de aval de otra persona. La ansiedad. Porque generalmente va a terminar pagando usted lo que debería de haber pagado su amigo, el hermano de la iglesia, su familiar, etcétera, etcétera. Por eso se nos dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Y aunque no sea extraño, ¿cuántas relaciones se han, digamos, terminado porque le salió debiendo algo, le prestó pero no le pagó? ¿Cuántas relaciones de padres e hijos se han, digamos, disuelto por esta causa? Por eso yo no creo en salir fiador de nadie. Yo mejor, mi política es mejor, si tengo, mejor lo regalo. Mira, no tengo toda la cantidad que me pides, pero mira, te doy tanta cantidad. Ya sin esperar que me lo va a devolver, yo se lo estoy dando, porque de otra forma, yo sé que se va a atormentar la relación. Se va a romper porque quizás no me lo va a pagar y se va a sentir después mal, ya no va a venir a lo mejor al culto, porque la sabiduría está hablando aquí en el versículo 15, y el que va a estar ansioso va a ser yo. ¿Cuándo me lo va a pagar? A ver si ya va a pagar a Coppel, a ver si ya va a pagar a FAMSA, a ver si ya va a pagar a Electra, a ver si ya va a pagar a CNA, a ver si ya va a pagar y nunca pagó, y el que va a terminar pagando voy a ser yo, y el que me van a querer embargar va a ser a mí y a mi familia. Así que mejor no preste, mejor dé. No lo dé todo lo que le pidan, pero puede dar algo. Y de esa forma no se mete en camisa de 11 varas como por ahí decimos los mexicanos. Sigue diciendo el versículo 16, y ya para finalizar vamos a dar hasta 35 minutos, llevamos 33, 2 minutos más y cortamos. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí el versículo 16, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza. Nos está diciendo que así como los fuertes tienen riquezas, o sea, las personas en aquel tiempo, los fuertes que iban y conquistaban una ciudad y tenían los tesoros, bueno, ese era un comparativo que está haciendo, los fuertes tendrán riqueza. Dice, la mujer agraciada tendrá honra. Esto es algo realmente cierto. El post que pusimos el día de hoy, allí digamos la reflexión, lo que nos dice de acerca de la mujer virtuosa, hablamos precisamente de esto en este día. Estábamos hablando acerca de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ahí en Proverbios 31:10 nos dice esto. La modestia es la belleza de las mujeres. Y es lo que nos dice. Una mujer agraciada que tiene gracia, dice que tendrá honra. ¿Por qué? ¿Qué significa tener gracia? Tener gracia es cuando le caemos bien a los demás personas, cuando tenemos una sangre ligera, como por ahí decimos los mexicanos, cuando, digamos, no tenemos, digamos así, una sangre pesada, que no le caemos bien a nadie. Bueno, qué bonito es cuando una hermana de la iglesia, una jovencita, una mujer cristiana, es agraciada. Y debería serlo, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha llenado nuestra vida. La gracia de Dios nos ha cubierto nuestros pecados. ¿Por qué no vivir y demostrar esa gracia? Vivir con una sonrisa siempre. Los problemas todos los tenemos, la diferencia es cómo afrontamos los problemas. Y cuando somos agraciados, especialmente hablando aquí de las mujeres,
Cuando son agraciadas, pues ustedes van a tener honra. Principalmente si está casada, va a tener honra de su esposo, y si no está casada, va a tener honra de la sociedad, de los amigos, de los compañeros de la escuela, del trabajo, de su jefe, de su jefa. ¿Qué es ser agraciada? Pues de que cuando le pida un día para una serie, se lo va a dar, porque es buena trabajadora, es responsable, es atenta y pues va a tener gracia ante sus ojos, los ojos de los supervisores, ante los ojos de la directora de la escuela, etcétera, etcétera. Así que la mujer agraciada tendrá honra. Amén por esta escritura. Bien, pues hemos llegado hasta el final de nuestra lectura de este tema tan importante acerca de, pues, la diferencia entre el justo y el malvado. La diferencia es de que al final de cuentas el justo, pues, va a tener honra. Nuestro Dios nos dice que nos va a dar el pago, cual va a ser entrar a las moradas celestiales. Así que yo le recomiendo que nos pongamos en el lugar de los justos, que practiquemos la justicia, que seamos siervos de la justicia, siervos del bien y no del mal, que hagamos bien a todo mundo, que podamos amar a nuestro prójimo, porque en esto se encierra la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo, o sea, todo aquel que no seas tú. Esto incluye a su esposa, a sus hijos, a su vecino, a todo mundo que no sea usted. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se encierra toda la ley y los profetas. Como decía el cantautor, pues, ¿qué haces leyendo la Biblia todo el día? Ve y practica. El amor es lo que se encuentra. Y es verdad, muchas veces nos olvidamos de practicarlo. No nos olvidamos de leer la Biblia quizás, o a lo mejor sí, pero si no nos olvidamos de dar temas, de asistir a los cultos, pero nos olvidamos de dar amor, pues no somos nada. El apóstol Pablo decía esto: no importa que hable palabras angelicales, que pueda hacer tantos milagros, tantos dones, si no tengo amor, nada soy. Absolutamente vengo a ser como pues un metal que simplemente suena, pero que no sirve para nada. Así que debemos de practicar principalmente el amor, que en esto se encierra absolutamente todo: hacer bien y ser justos, tener justicia. Así que pues muchísimas gracias de verdad por habernos sintonizado. Yo sé que el lunes es un poco pesado porque inicia la semana, pero estoy muy agradecido porque usted nos haya pues puesto ahí en el internet para escucharnos un poco. Este tema va a ser subido como todos los demás al canal de YouTube, Regresando a la Biblia, y mañana mismo va a ser compartido a través de Facebook. Así que pues si gustan pueden compartirlo, pueden pues, digamos darle a otra persona este estudio que ha sido presentado así, y así para que el Señor nos pueda seguir instruyendo absolutamente en todo y a todos. Así que pues acortamos, digamos, vamos a leer rápidamente. Si tiene alguna duda, comentario, lo puede hacer. Es el tiempo de abrir el tiempo para las dudas y los comentarios. Nuestro hermano Raimundo Reyes nos dice: bien explicado todos los versos. Me gustó el comentario que hizo del verso 9. El apóstol Pablo dice en él, bien, se corta aquí, pero estoy seguro que está comentando más. Dice, ya tenemos el otro comentario, dice en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 2:22. Y vamos a abrir rápidamente ahí en 2 Timoteo 2:22, rápidamente. Aquí lo tengo ya casi listo. 2 Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es triste, pero aún en las congregaciones hay que tener cuidado con las amistades que elegimos, porque Dios nos dice eso en su palabra. Y es cierto, amén, hermano, por este tan excelente comentario. Debemos de seguir lo que nos dice el apóstol Pablo, pues era ya experimentado en la fe, pero Timoteo era un joven, según lo que entendemos, y le da este consejo, le da este mandamiento, que debe de huir de estas pasiones juveniles y debe de seguir lo que hablábamos el día de hoy: la justicia, la fe, el amor y la paz, pero con los que de limpio corazón invocan al Señor. Hay algunos que no tienen limpio corazón y que no invocan al Señor, prefieren invocar lo malo, la maldad, el fraude, digamos, lo que es oscuro. Y esto debemos tratar de convencerlos, pero si no se convencen, pues es mejor huir, como nos dice la palabra,
de nuestro Dios. Es mejor decir, aquí corrió que aquí quedó, porque tarde o temprano vamos a empezar a hablar como ellos, a actuar como ellos, a pensar como ellos. Y si uno dice, no, a mí no me va a pasar, la Biblia dice sí. Y Dios es más sabio que nosotros. Él lo sabe todo. ¿Y cuántos cristianos, cuántos jóvenes conoce usted y conozco yo que se han echado a perder por juntarse con amistades incorrectas? Creo que me faltarían dedos para contarlos. ¿Cuántos hemos perdido por simplemente empezar a frecuentar a amistades incorrectas? Excelente comentario de nuestro hermano. De verdad que nos anima esto a continuar y a seguir adelante. Y el comentario es muy puntual a lo que a lo que estábamos viendo. Checando rápidamente aquí en Facebook algunos comentarios o mensajes. Dice nuestro hermano Roberto que nos está sintonizando. Muchísimas gracias, Robert, por vernos y seguirnos siempre y darnos tu apoyo. Un saludo hasta el Distrito Federal. Dice nuestro hermano Roberto, si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no digas nada. O como el corito, cuidado mis ojitos lo que ves, cuidado mis oídos lo que oyen, cuidado mi boquita al hablar, etcétera. Dios te bendiga. Es cierto, es verdad. Si mejor no tenemos nada que decir bueno de la persona, es mejor no decir nada, porque después, pues vamos a decir hasta lo que no. Y recuerden como el teléfono descompuesto, empezamos por algo, luego se dice otra cosa, pero se añade algo más y el chisme va acrecentando. Y esto es muy bueno lo que nos dice nuestro hermano. Si no tenemos nada bueno que decir de alguien, pues no lo difamemos, no lo hagamos quedar mal a la persona, simplemente no digamos nada de ella, ni bueno ni malo, porque después si le inventamos cosas buenas, también es pecado, porque es mentira. Entonces, para no pecar y no decir ni cosas malas de esa persona, mejor no decir nada. Excelente comentario de nuestro hermano. Y sí, como el corito dice, hay que tener cuidado con lo que vemos, porque lo que vemos entra en nuestra mente y empezamos a actuar así. Cuidado con los que escuchamos, las canciones de la radio. Debemos de tener mucho cuidado de elegir bien qué es lo que escuchamos y cuidado al hablar, porque la palabra de nuestro Dios nos dice que por nuestras palabras vamos a ser justificados o por nuestras palabras también vamos a ser condenados. Así que mucho cuidado de estas cosas. Excelente comentario de nuestro hermano. También nuestro hermano Humberto Velázquez nos dice, gracias hermano por sintonizarnos, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga, hermano. ¿Tiene quizás usted libros que hablen de temas como el amor verdadero, el primer amor, reconciliándonos con el primer amor u otros que me puedan compartir para trabajar con las demás iglesias? ¿Cómo no? Vamos a buscar este tipo de libros ahí de los que tengo, digamos, a darle otra rebuscada bien y con mucho gusto a la brevedad posible. Yo le daré, digamos, los títulos para que pueda verlos y checarlos, pero por supuesto que sí. Muchísimas gracias por su comentario y pues gracias por sintonizarnos. Tenemos un comentario anónimo, o se hace que no sabemos de quién es, o se hace que, chacachachán. Vamos a ver, dice, muy bien explicado y entendible. Muchas gracias por compartirlo. Y si es mejor reservarte en comentarios y dice, y sí, es mejor reservarte en comentarios. Y como dice uno de mis hermanos, lo que digas, antes de evocarlo, piénsalo dos veces y verifica si es prudente decirlo o no. Es correcto. Es mejor morderse la lengua que después arrepentirse de lo que dijo uno, porque después, al momento de salir de la boca, por eso me acuerdo de una frase que dice por ahí, eres dueño de lo que callas y víctima o esclavo de lo que dices, de lo que ya sale de la boca, ya salió. No podemos agarrarlo y volverlo a meter. Ya lo escucharon, ya lo supieron y hay que meditar mucho, como dice este comentario anónimo excelentemente. Es mejor reservarse uno los comentarios y mejor pensarlo dos, tres veces antes de decirlo, verificar lo que pasa en nuestros filtros de control. Y es por eso que es tan importante leer la Biblia, porque eso nos va a dar esos filtros de control antes de decir algo. Pero si no tenemos esos filtros, lo vamos a decir y después nos vamos a andar arrepintiendo de lo que hemos dicho. Excelente comentario, de verdad, gracias por comentar. Sigue diciendo rápidamente aquí estos comentarios.
Así es, exactamente. Nuestro hermano Talí nos dice esto que es muy cierto. El que se junta con lobos, a aullar se enseña. Pues es cierto hasta en la sociedad, digamos, humanamente hablando, y nuestro Señor Jesucristo, digamos, nos dice esto, el apóstol Pablo, a través del Dios, a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 15:33, una cita, digamos, que conocemos de antemano todos. Esta cita que, pues, lo conocemos, pero muy pocos la practicamos y la llevamos a cabo. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Gracias al hermano Raimundo por darnos esta cita y gracias al hermano Talí por decirnos la realidad. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Como dice mi tío Elías, cuando le decían, no, a mí no me va a pasar, es que yo voy a las carnes asadas del trabajo, de mis compañeros de la escuela, pero yo no tomo, yo agarro una coca, yo no digo maldiciones, yo no digo chistes malos. Y mi tío Elías siempre dice, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que empieces a hacerlo? Porque que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Simplemente cuánto tiempo, por cuánto tiempo. Y es cierto, 1 Corintios 33, no erréis, no se equivoquen, no se engañen. Acuérdense que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Así que no nos engañemos y hay que juntarnos con los que nos van a ayudar a poder ser espirituales cada día más y no a los que nos van a arrastrar a hacer cosas incorrectas. Tenemos aquí un comentario rápidamente de nuestro hermano Samuel Esparza Franco. Felicidades a nuestro hermano por el tema que nos expuso a través de la semana pasada, los 5 lenguajes del amor. Y dice nuestro hermano Samuel Esparza Franco, excelente programa, fue un placer tenerles en nuestro hogar y esperemos tener pronto una nueva oportunidad. Pues muchísimas gracias a nuestro hermano Samuel, Sami, como lo conocemos, evangelista allí en Matamoros. Para nosotros fue un placer el estar ahí, hermano. De verdad que nos gustó bastante, estuvimos bien contentos, bien a gusto. Y pues con la ayuda de nuestro Dios, recordemos que en marzo, 4 y 5 de marzo, nuestro hermano va a estar hablando acerca de la responsabilidad o de una paternidad responsable. Así que esperemos estos temas y ya están apartados ahí para sintonizarlos. Karina García dice, saludos desde San Pancho. Estamos aquí reunidos 19 hermanos. Muy buen tema. Pues un saludote hasta San Francisco del Rincón, Guanajuato. Una ciudad hermosa, de verdad hermosa, y más hermosos nuestros hermanos. Un amor que se siente, un amor que cuando uno entra ya a la iglesia, ahí de verdad que se siente el abrazo, se siente el saludo que se transmite con mucho amor, mucho cariño, y es una bendición para nosotros cuando vamos y tenerlos como nuestros hermanos. Así que un saludo, Karina García, hasta allá, a ti y a los 19 hermanos que nos están viendo y nos están sintonizando. Bendiciones a todos allá de parte mía y de mi esposa Laura, que pues que conocen y que también pues mi esposa los ama y los estima en gran manera. Nuestro hermano Jorge Edgar eh, Morales nos dice, saludos hermanos, aquí escuchando el mensaje, y también nos dice, gracias Dios por permitir este programa que es de grande ayuda para todos, también a los predicadores. Bueno, era el otro que ya había comentado el viernes pasado, pero aquí estoy leyendo el del día de hoy. Saludos hermano, aquí escuchando el mensaje. Pues mi hermano Jorge, de verdad que es un gusto el tenerlo como mi hermano, es un placer el conocerlo a usted, a su esposa, a sus hijos, que como le comentaba el domingo después del culto, mis felicitaciones para usted y para su esposa, de verdad que tienen unos hijos extraordinarios, unos jóvenes que se ven pues impetuosos en las cosas de nuestro Dios, que salen avante en salir y dirigir los himnos, en digamos, en poder dirigir la iglesia también, que como le comentaba, esto no es muy común en otras iglesias. Generalmente los jóvenes muchas veces no quieren ni siquiera dirigir un himno, pero felicidades a usted, a su esposa, que se mire el trabajo que le han puesto al dirigir bien a sus hijos y son un gran ejemplo para mí y para mi esposa. Saludos desde Laredo, Texas. Muy bien, pues de verdad que nos ha dado bastante gusto el tenerlos a ustedes y que nos haya sintonizado. Gracias a todos ustedes. Dice aquí nuestro hermano Raimundo Reyes, dice, sí, está hablando, la oportunidad la tiene el hermano Sammy para el jueves. Dios los bendiga. Así que, pues ahí está, mi querido Sammy, todos estamos esperando con ansias
el que ya inicies el jueves. De verdad que estamos hasta mordiéndonos las uñas para que ya sea jueves y que podamos ver a nuestro hermano Sammy con nuestros hermanos jóvenes ahí en Matamoros, y estamos seguros que va a ser de gran bendición. Así que también nuestra hermana Wendy Hernández, antes de finalizar y de cortar la transmisión, dice: nuestra hermana Wendy Hernández: saludos hermano, un tema muy bueno, Dios lo bendiga. Y es muy cierto, nada como pensar antes de decir algo, pues a veces pensamos que por desahogo o por querer contar algo que tenemos atorado, lo contamos a personas que tenemos mucha confianza, pero después por X o Y ya no le hablas a esa amistad o terminas mal, y luego viene ese arrepentimiento por la desconfianza que nació de un distanciamiento. Y así es, nosotros como seres humanos necesitamos el poder expresar nuestros sentimientos, el poder expresar, digamos, cuando nos sentimos mal. Aquí lo importante es saber a quién se lo decimos, porque después termina muchas veces en distanciamiento, como dice nuestra hermana Wendy. Después se rompen las amistades, así que hay que saber muy bien a quién expresarle nuestros sentimientos. Debemos de tener mucha confianza, pero también que sea probada esa amistad. Y es bien bonito tener un amigo en quien confiar, en quien abrirle nuestro corazón y tener la seguridad de que no nos va a traicionar. Así que Dios me los bendiga a todos ustedes. Ya vamos para 52 minutos de transmisión y son acá las 10:27, casi las 10:30. Así que muy buena hora para poder cerrar esta transmisión. Les mando un saludo, un abrazo a todos ustedes y vamos a hacer una pequeña oración para finalizar con este estudio. Vamos a orar. Todos los que puedan, inclinemos nuestros rostros en forma de reverencia para cerrar con esta transmisión. Padre Santo, que está en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora venimos delante de usted para agradecerle por este tiempo que nos ha permitido de poder estudiar su palabra. Señor, le suplicamos que lo que hayamos visto aquí, que lo podamos poner por obra en nuestra vida diaria. Le suplicamos, Señor, que nos ayude a no chismear, a ser de espíritu fiel, personas de confianza. Ayúdenos, Señor, a no defraudar, a no hacer fraude, Señor, a obtener las cosas honradamente, a vivir de una forma que después no nos vayamos a arrepentir de lo que hemos hecho. Ayúdenos a perdonar, ayúdenos a no tener orgullo, altivez. Ayúdenos, Padre Santo, también a pedir perdón. Que salgan nuestras bocas de nuestros labios y decir: perdóname, discúlpame, y voy a tratar de ser mejor. Padre Santo, ayúdanos a ser personas de bendición para los demás. Esto se lo suplicamos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saludos y adiós. Un último comentario de nuestro hermano Raimundo Reyes. Gracias, hermano Juan Terceros, por compartir este estudio. Es de mucha bendición para nosotros como familia. Gracias a usted, hermano, por sintonizarnos, y un saludo hasta Tijuana. Mañana nos estaremos contactando con nuestro hermano Raimundo Reyes vía telefónica en el estudio que vamos a tener acerca de ser independientes. ¿Qué de malo hay de ser independientes? Nada. Lo malo es cuando somos dependientes de Dios. Veremos las consecuencias y cómo poder afrontar el ser dependientes siempre de nuestro Dios. Saludos, bendiciones y adiós.